Ok, chicos, y pasamos al siguiente tema, ¿vale? ¿Qué significa SQL? Vale, chicos. Bueno, SQL son las siglas Structured Query Language, ¿vale? Que en español es lenguaje de consulta estructurado, ¿vale? Como tal, no es un lenguaje de programación como Python, Java, C Sharp, no sé, como tal, pues no es un lenguaje de programación, ¿vale? Como, no sé, como COBOL, como a algún otro, ¿vale? No es ningún lenguaje de programación, ¿vale? Sino que es un lenguaje especializado, ajá, hecho exclusivamente para hablar con bases de datos, ¿vale? Como tal, no es un lenguaje de programación, ¿vale? Simplemente es un lenguaje de consulta estructurada, ¿vale? Lo mismo, pues, lo dice aquí las siglas, ¿vale? Structural Query Language, ¿vale? Lenguaje de consulta estructurado. Vale, vale. ¿Por qué se creó SQL? ¿Vale? SQL se creó en los años 70. Fue creado por IBM cuando las bases de datos empezaron a hacerse más complejas. Por allá en esos años, pues, las bases de datos pues, ya no solo requerían ciertas cosas, como por ejemplo cierto tipo de información que se pudiera guardar, sino que también em, requerían mucho más información, ajá, más compleja, ¿vale? Empieza a cuantificarse, pues, cosas que pues antes tal vez no se cuantificaban y por eso es que IBM empieza bueno, creó este lenguaje, ¿vale? Pues la idea era simple, ¿vale? Crear una forma estándar para consultar y manipular datos sin necesidad de programar todo desde cero, ¿vale? Antes, pues para consultar datos necesitabas escribir código complicado y personalizado. Con SQL ya no, ¿vale? Solo aprendes una sintaxis lógica tipo lenguaje humano, ¿vale? Como si te estuvieras comunicando no sé, con tu vecino, con tu amigo, con tu tío, con tu papá o con tu mamá, simplemente con alguien que estuvieras como un humano, como si estuvieras hablando, platicando con un humano y SQL va a tener el retorno, ¿vale? Bueno, SQL pues va a realizar lo que tú le digas, ¿vale? Ahora, ¿dónde se usa SQL? ¿Vale? Pues literalmente en todo lugar donde haya datos organizados, ¿vale? ¿Quién lo usa o dónde se usa? Pues en empresas, bancos, hospitales, gobiernos, redes sociales, plataformas de streaming, apps de delivery y, por ejemplo, los más utilizados, o sea, donde hay ejemplos como tal más concretos, pues son, por ejemplo, Spotify utiliza SQL para saber qué canciones escuchas más, ¿vale? ¿Cuáles escuchas más? ¿Cuáles son las que te gustan? ¿Cuáles son las que no te gustan? Ajá, en esas, pues, todo lo que sea, lo que tú le digas a SQL, digo a Spotify, toda esa base se guarda en SQL, ¿vale? Otro ejemplo es Amazon, pues, también utiliza SQL para recomendar productos y controlar inventarios, ¿vale? Y este es un ejemplo, pues claro, porque por ejemplo, Amazon, aparte de, por ejemplo, todos, ¿no? Por ejemplo, Amazon te recomienda pues productos, ¿vale? Por ejemplo, productos que tal vez tú ya has comprado, pues te recomienda otros productos que pues tal vez pudieran ser el complemento de eso que ya has comprado, ¿vale? ¿Y dónde se guarda esto? ¿Dónde se guarda esta información o estos motores? Pues igual en bases de datos, ¿vale? Por ejemplo, Uber también utiliza SQL para cruzar datos de usuario, rutas, pagos y conductores, ¿vale? Literalmente se emplea en todo lugar, ¿vale? Por ejemplo, toda empresa que maneja información estructurada utiliza SQL o algo compatible o un motor de búsqueda. Ahorita vamos a ver ese ejemplo. Bueno, a ver,
¿qué puede hacerse con SQL? ¿Vale? Con SQL podemos buscar datos en específico. Por ejemplo, clientes que compraron en julio, ¿vale? ¿De qué año? Ah, pues de este año o del año pasado. Ah, pues del año pasado, ¿vale? Pues SQL pues trae todos esos datos específicos, ¿vale? Por ejemplo, también filtran la información como productos con stock bajo, o con sobrestock también, y ordena, por ejemplo, puedes ordenar resultados como de mayor o menor precio, ¿vale? Por ejemplo, cuando tú pones un filtro dentro de una búsqueda, dentro de un e-commerce, pues SQL también trae esos productos, se guardan en SQL, ¿vale? ¿Qué más podemos hacer? Pues podemos también agrupar y contar cosas. Ejemplo, ¿cuántos pedidos hizo cada cliente? ¿Vale? Por ejemplo, tú hiciste un pedido, no sé, en Amazon, pues ¿cuántos pedidos llevas? ¿Vale? Por ejemplo, ¿cuántos pedidos, que si tú llevas cierto número de pedidos, pues ya eres otro rango de cliente, eres otro tipo de cliente, ¿vale? Si tú tienes menos pedidos de esto, también eres otro rango de cliente, ¿vale? ¿Y dónde se almacena toda esta información? En SQL, ¿vale? Por ejemplo, también podemos insertar datos nuevos, por ejemplo, un nuevo registro de compra, una nueva tarjeta de crédito con la cual te han, pues sí, con la cual has hecho una nueva compra, por ejemplo, un nuevo, ¿qué será? Por ejemplo, no sé si le haces la compra, si le haces las compras a tus padres, generalmente pasa esto, pues esto se da en SQL, ¿vale? Se trae registrado en SQL. Vale, por ejemplo, modificar datos existentes como actualizar el correo de un cliente, ¿vale? También se da aquí, ¿vale? Por ejemplo, también eliminamos registros obsoletos, ¿vale? Se pueden eliminar, se pueden añadir, como ya lo modifiqué, se pueden añadir, ¿vale? Y también se pueden modificar, ¿vale? Podemos también diseñar y mantener la estructura de la base de datos, ¿vale? Por ejemplo, todo esto sin necesidad de una interfaz gráfica, solo con instrucciones simples y escritas, ¿ok? Ok, ¿por qué es importante aprender SQL? ¿Vale? Bueno, todos los datos en general en el mundo, pues gobiernan el mundo, ¿vale? Y SQL es la herramienta básica para manipularlo. Por ejemplo, en, eh, por ejemplo, actualmente, pues, ha aumentado muchísimo la demanda en la que nosotros, pues, traemos o consultamos, subimos o descargamos información, ¿vale? Toda esta información, pues, ¿cómo se maneja? ¿Dónde se resguarda? En SQL, ¿vale? Ahora, es uno de los lenguajes más demandados en tecnología y negocios, ¿vale? Por ejemplo, el, el, este, por ejemplo, muchas de las ramas tecnológicas, mucho del, ¿cómo se llama? Mucho de lo que llamamos nosotros como, ¿cómo lo diremos? Como stack de TI, por ejemplo, cada secuencia tiene su propio stack, por ejemplo, para ser un desarrollador front, para ser un desarrollador back o para ser un full stack, ¿vale? Incluso un analista de datos tiene que tener su propio stack, ¿vale? ¿Y cuál es su stack? Por ejemplo, un común denominador es saber SQL, ¿vale? Ahora, ¿por qué es también importante? Pues nos abre puertas en el análisis de datos, desarrollo, QA, marketing digital, business intelligence y más, ¿vale? Funcionan casi todos los sistemas gestores, por ejemplo, en MySQL, en Postgre, en SQL Server, en Oracle, ¿vale? Y es como aprender inglés, ¿vale? Si quieres viajar. Saber SQL te deja hablar con cualquier base de datos, ¿vale? Se ha gestado por Postgre, por SQL Server, en Oracle, ¿vale? Y a ver, uno de los mitos más comunes sobre SQL, ¿vale? Dice, solo es para programadores, es falso, ¿vale? Lo utilizan analistas, financieros, ingenieros, marketers, etcétera, ¿vale? SQL es muy técnico, falso, es más lógico que técnico, se parece mucho
se parece bastante al lenguaje humano, ¿vale? A ver, ¿qué herramientas se usan en SQL? ¿Vale? Vamos a utilizar herramientas o motores de bases de datos, ¿vale? Como ya lo mencioné anteriormente, vamos a utilizar MySQL, Postgre, SQL Server, Oracle o SQLite, ¿vale? Dependiendo de lo que tenemos, lo que queramos nosotros utilizar, ¿vale? Ahora, por ejemplo, ¿qué herramientas gráficas? Pues tenemos MySQL Workbench, DB Braver, ¿vale? pgadmin o DataGrip, ¿ok? Estas son herramientas gráficas que nos permiten, pues, observar cómo es que observar los queries de una forma más gráfica, ¿vale? Apps en la vida real, Tableau, Power BI, Google Data Studio, todas pueden conectarse a SQL, todas, ¿vale? ¿Y qué pasa si no aprendo SQL? ¿Vale? Bueno, si no aprendes SQL, ¿vale? Estás limitado a lo que las interfaces gráficas te dejen hacer, ¿vale? ¿Y cuáles son las interfaces gráficas? Pues una muy interesante y muy, que utilizamos la mayoría, pues Excel, ¿vale? Vamos a estar limitados a lo que estas interfaces gráficas nos dejen hacer. ¿Vale? Por ejemplo, dependemos también de alguien más para obtener datos o analizarlos, ¿vale? Y también, pues, nos cerramos las puertas en muchos sectores, ¿vale? Por ejemplo, este, si ya traemos el stack completo de Excel, de Power BI, de SQL, de Python, pues podemos fácilmente, pues, cumplir con el stack de tal vez un analista de datos, ¿no? Por ejemplo, si traemos el stack de SQL con no sé, alguna herramienta de frontend y otra de backend, pues podemos también tener, pues solamente aplicar a cualquiera de estas dos, ¿no? A back o a front, o si ya sabemos también SQL, pues también podemos tener el stack completo para hacer un full stack, ¿vale? Dentro del desarrollo web. Es dependiendo tú también dónde te quieras meter, ¿vale? Bueno, ¿y qué pasa si sí lo aprendo? ¿Vale? Si sí lo aprendes, pues te vuelves más autosuficiente. Puedes analizar y extraer información valiosa tú solo, ¿vale? Puedes automatizar reportes y tareas, puedes integrarte a equipos técnicos sin miedo de que tú puedas llegar y decir, ah, pues es que no sé, tal vez yo no sé o no sé, ¿vale? Cualquier otra cosa que no sea como tal la que tú vas a aprender en este curso, ¿vale? Ahora, pues, como te comento, actualmente, pues, SQL, pues también lo piden muchos, muchos stacks para el desarrollo web o para un trabajo en TI, ¿vale? Y si ya estás en TI, pues también es importante que, si ya sabes, pues que lo aprendas mucho mejor, ¿vale? Siempre se aprende algo nuevo en SQL. ¿Vale? Y ok, y ahora te quiero dar esta frase o este texto que es para ti a partir de SQL, ¿vale? Bueno, SQL no es complicado, ¿vale? Como te mencioné, si queremos estar dentro de un stack de TI, queremos aplicar por un trabajo dentro de TI, no es opcional, ¿vale? Tenemos que aprenderlo 100%. Tal vez si no 100%, pues sí, aprender las bases, ¿vale? Y SQL, pues no es una herramienta fundamental para cualquiera que trabaje con datos, ¿vale? Aprenderlo no es aprender a programar, ¿vale? Es aprender a hablar con las bases de datos, ¿vale? Como tal, recordemos que no es programación, sino simplemente hablar con las bases de datos o podernos comunicar con las bases de datos, ¿ok? Y pasemos con el siguiente tema, ¿vale?